Les voy a hablar de la biografía de George Elton Mayo, más conocido como Elton Mayo. Fue un psicólogo industrial, además de sociólogo y teórico social. Nació en Adelaida, Australia, el 26 de diciembre de 1880 y falleció en Guildford, Reino Unido, el 7 de septiembre de 1947 a la edad de los 68 años. Elton Mayo dejó un gran legado a través de sus importantes contribuciones al campo de la psicología de las organizaciones y el ámbito de las relaciones humanas. La vida de Elton Mayo, en cuanto a sus orígenes, nació en el seno de una familia australiana acomodada y de buena reputación. Sus padres fueron Rita Mary Mayo, de 1852 a 1930, y George Gibb Mayo, 1845 y 1921, que era ingeniero civil. Tenía 6 hermanos y él fue el segundo de ellos. Los abuelos de Mayo fueron George Mayo, 1807 y 1894. En cuanto a la vida personal de Elton Mayo, se casó con Dorothea McConnell, estudiante de artes que viajaba con frecuencia a Europa y con la que tuvo 2 hijas, Patricia y Ruth. Su boda se celebró el 18 de abril de 1913 en Brisbane, Australia. En cuanto a la trayectoria de vida de Elton Mayo, podemos dividirla en 2 grandes bloques. Están los estudios y su trayectoria como profesional. En sus estudios pudimos investigar que Elton Mayo estudió filosofía en la Universidad de Adelaida de Australia. Posteriormente empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Queensland en Australia. En su trayectoria profesional, años más tarde, en 1923, Mayo se trasladó a la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, para investigar en diferentes empresas del sector textil, donde empezó a estudiar sociología de las organizaciones, así como a indagar en la importancia del ambiente laboral en las empresas. 3 años más tarde, en 1926, llegaría el inicio de la investigación más importante de Mayo. Fue cuando empezó a trabajar en la Escuela de Negocios de Harvard. Esta investigación, que se empezó en 1927, recibió el nombre de investigación de Hawthorne y duró 5 años. Todos nos estamos preguntando, ¿qué es la investigación Hawthorne? Bueno, esta investigación fue la más conocida de Elton Mayo, que inició en 1927. Consistió en el experimento socioeconómico pionero en el ámbito de la investigación industrial. El nombre de dicha investigación proviene de la compañía eléctrica Hawthorne, donde se realizó. Los trabajadores de la compañía fueron sometidos a una serie de modificaciones en sus condiciones laborales, tales como el horario, los descansos, los salarios, las condiciones de la iluminación y grados de supervisión. El objetivo de estos cambios era observar y determinar qué condiciones eran las más favorables para aumentar la productividad de los trabajadores. Y los resultados sorprendieron de esta investigación, ya que lo que aumentó la productividad fue la atención extra que se le prestaba hacia los trabajadores. Podemos observar en esta investigación que los trabajadores, cuando son motivados, valorados, satisfechos con su trabajo y tienen relaciones positivas con sus compañeros, son más productivos. Esta se originó aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento solo se hablaba de la administración científica, la cual se basaba o se centraba principalmente en la productividad, la división del trabajo, y también se basaba en que los trabajadores eran como una especie de maquinaria. Más o menos para 1950 se dio un cambio en este discurso con la introducción de esta teoría de las relaciones humanas. Teoría de las relaciones humanas. Esta teoría fue desarrollada por Elton John
e indica que la parte más fundamental, más importante de una organización es la parte humana. Este movimiento, digamos que vio o dio una luz a los trabajadores, pues ya dejaban de ser vistos como máquinas de producción y entonces empezaron a ser vistos como seres pensantes con necesidades a quienes les gustaba recibir algún tipo de atención. Acá las empresas se dieron cuenta que la atención motivaba absolutamente a la mayoría o a todos de los trabajadores. Y entonces pues esto les permitía obtener un mayor beneficio para las empresas, ya que a mayor motivación, mayor producción y mayor eficiencia. Bueno, esta teoría destaca que la parte fundamental es la parte humana, es la que más importa y la que más influye. La teoría de las relaciones humanas tiene varias características. Una de ellas es que estudia la organización no como una maquinaria, sino como un grupo de personas que componen dicha empresa o dicha organización. Como segunda característica, enfatiza mucho en las personas y basa la teoría centrándose en la parte humana. Como tercera característica, podemos ver que ofrece la capacidad de autonomía al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el jefe o el patrón no tiene que estar encima todo el tiempo del empleado diciéndole cómo, cuándo, qué, dónde tiene que hacer, sino que el empleado ya lo sabe y ya él va haciendo las cosas por sí solo. Como cuarta característica, propicia la confianza en las personas. Una quinta es que da gran importancia a las relaciones que existen entre los trabajadores de la empresa. Entonces esto permite que se mejore cada día el ambiente laboral, las relaciones, como ya habíamos dicho, entre cada uno de los trabajadores, y pues esto también hace que aumente el nivel de producción. Como sexta característica tenemos que pues la teoría se inspira en la psicología, ¿no? Entonces ya deja a un lado ese enfoque o ese énfasis en la autoridad. Como séptima, pues debido a que trabajan las relaciones, entonces esto permite favorecer las dinámicas grupales. Los aportes de Elton Mayo. Primero, demostró que el aspecto psicológico es importante en las tareas administrativas. Segundo, demostró la importancia de la comunicación de los grupos informales dentro de la empresa. Tercero, mejoró la perspectiva clásica que consideraba la productividad. Es decir, con la ayuda del experimento Hawthorne, pudo descubrir que las normas sociales son un aspecto importante en las personas, que las personas, aparte de ser productivas, y antes se decía que eran solamente como personas, que solamente servían como máquinas, ahora se descubrió la necesidad social, psicológica, moral que tenía cada persona y que cada persona tiene. Y aparte de esto, la importancia de la comunicación entre todos, la interacción, que a mayor interacción, mayor productividad. Y aparte de esto, pero no menos importante, la importancia del estado de ánimo de los trabajadores. Asimismo, no solamente el estado físico, sino también el estado de ánimo de la persona para sí mismo trabajar. El comportamiento social de los empleados para una mejor interacción e integración con los demás empleados, como resultado una administración humanística. Y por último, la democracia en la administración, y como también son las ideas de la filosofía pragmática de John y de la psicología dinámica de
Kurt Lewin. Como conclusión, los aportes de Elton Mayo pueden ser una mayor ayuda para la administración de hoy en día y asimismo una mayor eficacia en los trabajadores en distintas industrias. Y además, esta teoría sirvió como base para futuras teorías sobre el comportamiento humano y su organización grupal en la administración y en diferentes aspectos. Otro de los referentes importantes fue Kurt Lewin, que nació el 9 de septiembre de 1890 en Nelsonville de Estados Unidos y murió el 12 de febrero de 1947. Fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado en Estados Unidos, reconocido actualmente como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional, la personalidad y la aplicada. Él se basaba en dos grandes teorías, que era la motivación y la frustración, en donde consideraba que el campo de trabajo era individual, pero que también se tenía que tener en cuenta los aspectos psicológicos y saber en qué afectaba a la productividad. Entonces puso en marcha una pequeña investigación sobre el por qué los trabajadores tenían reacciones positivas y negativas y cómo podían solucionarlas. Pero sin dejar atrás dentro de estas investigaciones, por ejemplo, sobre la atención y también en qué momento afectaba tanto a la empresa y por qué hacía que estas organizaciones bajaran. Bueno, otro importante fue Mark Parker Follett, que nació el 3 de septiembre de 1868 en Boston y murió el 18 de diciembre de 1933. Fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración. Analizó aspectos como anteriormente nombrado, pero también analizó sobre el mando. Fue una de las primeras que criticó la época científica porque consideraba que no tomaban en cuenta el aspecto psicológico de aquellas personas, y así fue como llevó un libro o presentó un libro llamado La Administración como profesión, que influyó en el método científico de los aspectos psicológicos, y de ahí en adelante prestó atención más a los aspectos de las relaciones humanas y la administración.